Bienvenidos amigos a este su programa favorito, Rec de Bendición. Hoy en nuestro maravillosísimo segmento que ya ustedes todos conocen, Voces de Sabiduría. Hoy, como ustedes pueden ver, tenemos una hermosísima pareja. Hoy vamos a conocer, señores, historias, relatos, cosas muy importantes de nuestra iglesia y, como ustedes pueden ver, también de el movimiento de los clubes en República Dominicana, señores. Y bueno, le damos la bienvenida a Miguel Ángel y a Daisy a nuestro programa Red de Bendición. Bienvenidos, ¿cómo se sienten? Bien, gracias. Bueno, estamos más que bien, contentos de compartir nuestros conocimientos, nuestras experiencias con esta audiencia. Estamos felices porque es primera vez que nos invitan a un evento tal y le Ok. damos las gracias a Dios porque es importante a veces saber un poquito de historia. Sí, hoy vamos a conocer un poquito de ambos y después vamos a conocer un poquito en conjunto. Pero vamos por lo primero. Daisy, vamos a empezar con usted ya que tiene el micrófono en la mano. Usted, ¿desde cuándo usted conoce la iglesia adventista? ¿Usted nació en la iglesia? No, yo no nací en la iglesia, pero sí la conozco de hace muchos años. Tengo aproximadamente como 45 años que conozco la iglesia. Ok. Y tengo aproximadamente como 40 años que estoy viviendo aquí en República Dominicana, ¿Usted de dónde usted viene? de Venezuela. De Venezuela. ¿Cómo usted conoció la iglesia allá en Venezuela? Bueno, cuando no eran como aquí, que hay una iglesia en cada esquina, ustedes una iglesia adventista. Allá en Venezuela, aproximadamente para yo ir a la iglesia que me tocaba Visitar, visitar cerca de mi casa, era a 1 hora de camino. caminando ahí una No hora. en vehículo. Oh, pero estaba lejos. Sí, estaba lejos porque no se conocía mucho la iglesia adventista. En sí, yo no conocía la iglesia adventista. Y, Cuando yo conocí la iglesia adventista, fue que yo iba por casualidad con mi mamá por un sitio ok. y vimos un mensaje que decía invitación a un curso de comida vegetariana. Y le llamó la atención. Nos llamó la atención y nos inscribimos. Y de ahí mi mamá le encantó, se bautizó y después caímos toditos, mis hermanos y yo. Ok. Pero le doy gracias a Dios por eso, porque no la conocíamos. Ok. Para Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿usted nace en la iglesia? Sí, yo nací en la iglesia adventista, soy un adventista de tercera generación de Ok. adventistas. Su papá también era de la iglesia. Mi papá Nació. en la iglesia adventista, Wow. Entonces, quiere decir que su infancia todo fue de la iglesia. en la iglesia. ¿En qué parte de República Dominicana nace usted y crece? Mira, mi papá era un trotamundo. Ah, Sí, entonces debido a eso, que era un trotamundo, en el momento de mi nacimiento ocurre en Santo Domingo. ok. Yo nací en la capital, la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. En esos años era la única. Y mi infancia, mi niñez infante fue en Los Minas, recién iniciado la barriada de Los Minas. Ok. Incluso allí no había ni siquiera iglesia. Cuando nosotros nacimos y comenzamos a ir a la iglesia, ahí en Los Minas era un grupito que había en el parquecito Las Palmas, de ahí de Los Minas, y una mata grande que todavía está ahí como una ceiba. Y en ese parquecito vivía una familia, apellido, él se llamaba Agapito García, ese hermano, y era chofer de carro público de esa época, de la época de Trujillo. Era unos carritos Austin que se utilizaban, eran azules con techo pintado de azul o de rojo o de Ok. blanco. Entonces, de acuerdo al color, era la ruta y era el día. Ok. Ellos conchaban un día sí, un día no. Entonces, hermano Agapito, que era chofer de carro público, prestó su casa para que allí funcionara el El grupito grupo. de 8 hermanos que habían allí con su familia. Y ahí se hacían la escuela sabática. Mi mamá tenía un rollo de eso que se usaban antes para explicar las historias bíblicas. De hecho, venían en inglés. Ellos lo que veían eran las imágenes de Adán y Eva y todo eso, y nos lo enseñaban a nosotros.
Y esa fue la iglesia donde yo me inicié. La iglesia Los Minas, que luego a mi papá se le entrega el solar Trujillo para la construcción del templo que hoy está en Los Minas Central. A La mi iglesia central de papá, Los Minas. al Ok. grupito, a Monsanto, a los hermanos que estaban en ese momento, y allí hicieron una iglesita de tabla, de madera. De tabla ahí en el... Sí, donde está la iglesia hoy, esa esquina, Trujillo se la dona a la iglesia y el pastor Williams, un americano que estaba en la misión adventista, entonces construyen allí la primera iglesia de madera, que entonces ahí comenzamos a asistir nosotros, ya el grupito a esa iglesia. Ok. Señores, miren, aquí vamos a ver la historia combinada de Daisy y de Miguel Ángel, para que nosotros podamos entender muchas cosas. ¿Cómo entonces ustedes se conocen? Porque usted en Venezuela, usted aquí en Los Minas, pero usted estaba todavía un niño. Ya, ¿cómo se da esa unión entre ustedes ya siendo adolescentes? No. Digo, jóvenes, perdón. El adolescente en la cabeza. Jóvenes, ¿cómo se da eso? Vamos a ver si Daisy nos cuenta desde el punto de vista de ella. ¿Cómo pasó eso? Bueno, primeramente, nosotros no nos conocíamos, pero cuando sus padres, él lo lleva a Venezuela a vivir por situaciones, se fueron a Venezuela. Él se fue con sus hijos y su esposa a Venezuela. Pero nosotros nos conocimos fue en un campamento. En un campamento. Sí. Interesante. Oigan esto, señores. En un campamento. En el campamento, a 1 hora de mi casa, Ok. quedaba el campamento. Eso quedaba en Maracay, en Venezuela. Y ahí fue donde nosotros nos conocimos, nos vimos por vez primera y él cantaba. Él siempre era muy bohemio porque le gustaba mucho cantar y todavía canta. Ok. Y cantábamos y así fue que nosotros nos conocimos, nos hicimos amigos y después, bueno, nos casamos en la Ok. iglesia. ¿Ustedes se casaron allá o se casaron aquí? Aquí. Ok. Cuéntenos usted, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo usted la trajo para acá a ella? ¿Cómo ella vino para acá? Porque obviamente se casaron aquí, usted tuvo que venir para acá, pero ¿cómo se da eso? Mira, ella habla de... Mis padres emigraron en esos años que la situación económica del país estaba muy precaria. En los años 70, mis padres emigraron a Caracas, a Venezuela, con toda la familia. Y se llevaron a otra familia de ahí, de Los Minas, por cierto, a los Castro, Ok. los Durán, los primos de los muchachos Durán, de ahí de Los Minas. Entonces se llevaron unos cuantos de esa familia que venían desde atrás. Y en los años 70 nosotros entonces nos fuimos a Venezuela. Inmediatamente yo llegué a la iglesia de Caracas. Yo fui hasta con mi uniforme de guía mayor desde aquí, porque cuando llego allá encontré un club de conquistadores y me involucré ¿Cómo debe ser? en el club de conquistadores de allá. A los 3 meses ya yo era el director del club. Y desarrollamos el club. Entonces fui invitado a un campamento de la iglesia donde iba la mamá de ella. Ok. Que su hermana pertenecía a iba a esa iglesia, a ese club, pero ella no fue a ese campamento en esa ocasión. Sí conocí a la hermana de ella en ese campamento de conquistadores de clase. Y ella me dice, mira, yo tengo una hermana que te voy a presentar. Me dice la hermana pero de así, ella. ya así fue que se fue cocinando el asunto. Tengo una hermana que te la voy a presentar. Y en otro campamento que se realizó, entonces ella me lleva a su hermana. Es el campamento que usted dice, ¿verdad? Exacto, que ahí Ok. entonces ella me la presenta, nos conocimos y prendió el asunto, ahí la llamita de la flecha de Sí. Cupido. yo la fleché. Ok. en ese ¿Cuántos años campamento. tienen ustedes juntos? Ya tenemos 42 años 42 años. Yo no tengo 42 años todavía. casados. O sea, juntos tenemos Muchísimo. 45, Ok. pero casados tenemos desde el 83, nos casamos en 1983 en San Pedro de Macorís. Ok. Sí, Porque- porque por eso le hice la pregunta, pero como su padre se vivía moviendo en diferentes partes del país, me imagino que ya se había establecido en ese tiempo ya en el este. Sí, ya estábamos en el este, porque de Los Minas de ahí nosotros nos trasladamos a Guanuma. Ok. Mi papá, el pastor, el presidente de la misión, le pidió a mi papá que fuera a desarrollar en Monte Plata la obra
y se estableció la obra adventista en Monte Plata, en Guanuma. Él inició esa iglesia. No había presencia adventista. No había presencia, él fue el pionero. En mi casa comenzó la iglesia y hay un templo grandísimo hoy día que lo fuimos ¿Fue a allá visitar. mismo en su casa? Sí, no, al lado. Ok. Todavía la casita está ahí. Estamos hablando de los años 60. Sí. Inicio de los 60. Está ahí la iglesita. Y la iglesota, la casita, No, ahora una iglesota. vi que la mantienen por ahí, la tienen ahí todavía, donde vivíamos nosotros, que hizo papá. Entonces, de Guanuma nosotros nos vamos al este, a la región de Miches, por allá. Okay. Esa zona de Miche, de Miche, como quien va de Miche a Higüey, esos campitos, papá levantando obra, donde él iba levantaba obra. Aunque la obra de Miches fueron los antepasados de él, de mi padre, que la fundaron. Que la habían iniciado. La habían iniciado con los antepasados de mi mamá. Ellos se fueron de Atomayor. La obra adventista en Atomayor la establecieron mis abuelos, los padres de mi papá. Mucha historia aquí. Sí, ellos de San Pedro, ellos eran de la iglesia central de San Pedro y se fueron a Atomayor, llegaron a Atomayor. En la casa de mi abuelo, Mon Rivera, se inicia la primera escuela sabática en Atomayor. Y ahí entonces nace la iglesia adventista en Atomayor. Pero de Atomayor ellos se trasladaron por la montaña, por la cordillera, se fueron a esos campos, la Guajaba, de por ahí, y establecieron en el rancho obra adventista. Y de esos campos se fueron por la misma montaña Miches y allá evangelizaron las primeras 3 familias de adventistas en Miches, los Páez, los Martínez, los Alcántara. Y allá fue que entonces mi papá conoció a mi mamá. En Miches, allá. En Miches. Ok, y después volvió para acá de nuevo. Y volvió de nuevo para atrás. Sí. Entonces llega a San Pedro de nuevo, al Ingenio Consuelo. Y es allí en el Ingenio Consuelo, en el 1968, que mi tía, una de mis tías, inició el Club de Conquistadores en esa comunidad, en el Ingenio Consuelo. 1968, y allí me inicié yo, mi hermano, y los jóvenes que estábamos en esos tiempos por ahí. Ok. Señores, miren, si usted conoce a alguien que usted sabe que tiene una historia que contar, déjenoslo aquí en los comentarios. Aprovecho para decirle que le dé a la campanita, señores, síganos, compartan este video para que otras personas puedan conocer estos señores. Esto es histórico lo que estamos escuchando aquí. Yo estoy sorprendido. Yo pensé que iba a encontrar, como quien dice, un chin de oro, pero yo encontré aquí una mina de conocimiento. Vamos a seguir avanzando, Miguel Ángel y Daisy. ¿Cómo entonces, entre todas esas historias que usted nos cuenta, ya usted se casa y ya es más independiente, ¿verdad? Ya no estoy, mi papá no me lleva para aquí y para allá, ya usted tiene que establecer un hogar, tiene que quedarse fijo. ¿Dónde ustedes se quedaron viviendo siempre allá en San Pedro o ustedes se trasladaron a otro lugar? No, mira, yo te hablé entonces de San Pedro. Yo voy a estudiar a la Universidad Adventista, a Bonao. Ok. Cuando se inició el colegio adventista que salió de Herrera, se traslada de Herrera a Sonador, Bonao. Entonces allá fui yo con mi hermano. Fuimos a estudiar bachillerato. Ok. Y de ahí entonces es que nosotros migramos a Venezuela en los 70. Pero ya usted había terminado los estudios. Ya había en bachillerato. Bachillerato. Sí, nos fuimos a Venezuela. Allá en Venezuela entonces yo retorno en el 83 para República Dominicana, después de agotar unos años por allá, como más de 10 años, trabajando con clubes, desarrollando clubes, una historia grande por allá. Y cuando regresamos fue a estudiar medicina en la UCE, Universidad Central del Este. Okay. Ya mi hermana vivía ahí en San Pedro, porque ella se casó y se quedó en San Pedro. Entonces yo retorno a estudiar medicina a San Pedro y dejo a mi novia, éramos todavía novios, la dejo allá en Venezuela. Y en uno de esos viajecitos de vacaciones que ella tomó, entonces aprovechamos el viajecito de ella y nos casamos aquí en San Pedro. ¿No perdió tiempo? No, porque había que regularizar ese asunto. Rápido, ¿no? Dejar esa catira suelta por allá. Ese vaivén para aquí y para allá. Sí, decidimos, entonces ella decidió casarnos y nos establecimos ahí en San Pedro. Ok. Fue que ¿Cómo iniciamos. Exacto, eso es lo que yo quería saber. ¿Se casaron? ¿Ustedes se movieron de San Pedro en algún momento?
No, bueno, mientras estuve estudiando, nos No, quedamos. después que se casaron, Ah, ¿se de- movieron o se quedaron ahí? nos quedamos ahí porque estaba estudiando. Ok, O sea, nos casamos antes de yo graduarme. Ya después que yo me gradúo, es que él me trasladó otra vez a la capital. ok. Para Daisy, esta pregunta. ¿Cómo usted se sintió cuando usted vino en ese viaje y usted vio que ya se iba a casar y todo eso y sus familiares y que ya usted iba a vivir aquí en República Dominicana? Bueno, para mí fue fuerte, Ah, muy, no incómodo, sino que no me ubicaba. En el sí, sentido que las costumbres, la forma de las personas, la iglesia, todo era diferente. diferente, sí. Porque incluso cuando yo estuve aquí, que estaba recién casada, me sentía sola, Sí, porque no estaba tus amigos ninguna de estaban mi para allá, familia, no sí. tenía hijos y estaba nada más con él se la pasaba el día entero en la universidad y nada más disfrutábamos así ratos cuando estábamos en la iglesia, pero yo veía que en la iglesia era muy diferente a como es ahora, Sí. muy diferente. ¿Cómo era la Entonces, iglesia en esos tiempos? O bueno, en sea, la ese iglesia de aquí, entonces, cuando usted vino la de aquí, aquí era más formal que que allá. todas, más formal que en Venezuela, porque en Venezuela le permitían a las mujeres ponerse pantalones. Aquí no Ok. sé, si tú te ponías pantalones, a ti no te daban participación en la Ay, ay, ay. iglesia ni en nada. Ok. Eras un cero a la izquierda. Y eso me sentía yo rara, porque al ser yo activa en mi iglesia y estar aquí y no sabía el por qué, porque no lo decían. Tremendo. No le decían a uno nada, pero yo seguía usando mis pantalones porque para mí era algo normal. Normal. Pero sí se vio mucho la diferencia a Ok. lo que es actualmente. ¿Cómo usted también veo que usted forma parte que vamos a hablar un poquito de eso para allá, del tema de los clubes y todo eso? ¿Cómo el club impactó su vida tanto allá en Venezuela como aquí en República Dominicana? Bueno, en Venezuela no me impactó porque en Venezuela muy poco. Ok. En las iglesias existía, por lo menos en la iglesia donde él estaba el club, pero fue porque él lo activó. En Venezuela no estaba activado. Él y otro primo de él, que fue la familia que él te dijo anteriormente que se Ujú. fueron con ellos, activó lo que estaba ahí, lo que se llama en el área del Paraíso en Venezuela, y el amigo de él en Catialamar, que quedaba cerca del aeropuerto, en La Guaira, ellos eran los pioneros ahí, como se dice, en lo que se dice clubes. Pero en el club donde yo estaba era muy pobre, Ok. o sea, en el sentido de aprendizaje, de todo lo que ellos Era como un sabían. poquito más lento Muy todo. lento, muy lento. Ellos fueron los que activaron todos esos clubes que hoy por hoy él tiene personas, niños, donde él fue director de esos clubes, del club donde él estaba, que hoy por hoy son pastores. Y Ok. hay infinidades de muchachitos que eran niños en aquel entonces que ya son hombres que le agradecen y le agradecen primeramente a Dios Dios, sí. de que él estuviera ahí y fueron incentivados por ellos. Cuando usted vino aquí, como que usted vio el club, entonces que usted vio la diferencia, que aquí había como más movimiento, había ¿cómo que se dice? Sí. Más Más chispa. chispa, wow, eso fue impresionante. Para mí fue algo, bueno, ellos no sabían nada comparado con lo que había aquí. Mm, Eso me lo imaginaba, para mí ok. eso fue así. Yo decía, oye, pero aquí hay más movimiento, ya nada. Esos clubes no hacían campamentos, no hacían nada de lo que se hace aquí. Y por eso es algo nuevo, algo maravilloso. Sí, interesante. Para Miguel Ángel, hablando ya un poquito del tema de los clubes, usted actualmente usted me va a corregir, el presidente o el director ¿cómo es que se llama? Los veteranos, Ministerio de Veteranos Activos, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se dice correctamente? Ministerio Ministerio de Conquistadores Veteranos Veteranos Activos. Activos. Usted, el director, el presidente, el representante, ¿qué cargo usted tiene dentro de eso? Mira, es curioso el tema de los veteranos. Ok. Y digo que es curioso porque los veteranos surgieron de una necesidad. Cuéntenos, porque si bien es cierto que hablamos un momento sobre eso, pero cuéntenos cómo se da el surgimiento de ese ministerio. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Mira, resulta que en el 2018, siendo el pastor Héctor Lizardo, director de jóvenes de aquí de A12, y Junior Félix, director de jóvenes en el este, se realizó un campamento de conquistadores de ambas asociaciones allá en el Palmyra Davis. Entonces, nada, yo como siempre metido en los clubes, hacía,
con mi edad y todo, pero yo me ponía mi uniforme y asistía a todos los camporis porque yo apadrinaba el club de conquistadores de aquí de mi iglesia, de Caleta. Okay. Entonces yo iba con ellos, donde había campo, y yo arrancaba con todos esos muchachos. Mi hija y yo lo apadrinamos, ella directora, yo aportando. Y resulta que en el caso mío, como yo te dije, mi papá fue un trotamundo y yo tuve la oportunidad de conocer y estar en toda esa iglesia donde él estuvo. Me conocía mucho, trabajé mucho en los departamentos de jóvenes de la asociación con varios directores de jóvenes, JA. Y eso me hacía que me conocían y conmigo no había tema en los campamentos, entrar a los campos y esas cosas. Y venía de atrás y conocía casi todos esos líderes que venían conmigo de atrás. Pero no ocurría lo mismo con otros veteranos, o sea, con otros líderes que como yo venían de bien atrás, formando clubes, participando desde jóvenes, desde niños. Y se dio esa situación, se dio una situación allá en Atomayor, en el Palmira Davis, donde el viernes en la tarde, yo estoy por ahí cerca de la capilla, pero veo un tumulto que se ve en la puerta de entrada, de acceso, un tumulto como una discusión, algo ahí. Y yo digo, ¿y qué es lo que está pasando? Porque vi personas conocidas allá arriba que estaban como discutiendo. Cuando yo me acerco, estaba allá Miguel Rincón. Ustedes conocen a Miguel Rincón. Estaba también Carilín Hernández, Carlos Hernández, nosotros le llamamos Carilín. Fue uno de esos líderes fogosos que ayudó mucho a Héctor Lejer en los años donde él fue director de jóvenes, de lo que animaba, un morenito fuerte de Villafaro, de por ahí, de esa iglesia. Entonces yo veo que son ellos los que están discutiendo. Y yo le pregunté a ellos, ¿y qué es lo que está pasando con ustedes? ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Chamo, me dicen chamo. Ajá. Chamo, pero esta gente dice que no nos conocen a nosotros. Y entonces Rincón, que viene con una camioneta llena de pertrechos, la compra del club. Y Carilín, que viene con un carro Chevrolet grande, trompú, lleno de cosas también del con club. los hijos de él, los nietos, la familia, todo lleno. También apoyando al club de ellos ahí en Villafaro. Y yo le dije a la gente, yo me puse serio, le digo a los muchachos de seguridad, entonces si ustedes no conocen a esos líderes, a esos ancianos, no, nosotros no sabemos quiénes son. Y seguridad, ellos no tienen el ID, que no están registrados. Y él digo, bueno. Y yo le digo, no, pero hablo con Tusi Peña. Digo, Tusi, pero mira cómo tienen a Rincón. Y dice, Tusi, ¿qué es lo que está pasando? No, pero venga, ese es el abuelo Rincón, no, cuidado con esa gente. Y Tusi entonces habla con los muchachos de seguridad en control de acceso. No es que ellos estaban haciendo mal su trabajo. No. Todo lo contrario, ellos estaban chequeando que el que estaba en su listado era el que entrara. Pero cuando se trata de líderes así que se han gastado en esta obra de club, este ministerio de clubes, yo pensaba y pensé en ese momento que había que hacer algo. Y surge la idea de crear un ministerio, un movimiento, lo que sea, o fuera, que aglutinara, juntara a toda esa playa de líderes y formáramos como una forma de club ya de veteranos. Y esa era la idea. Y con esa idea yo me puse a consultar en San Pedro con Glass Gutiérrez de San Pedro, con Víctor Carrión, con los líderes de allá de la región y del sureste, hablándole de la idea. Ellos se la hallaron muy buena. Me dijeron, mira, si tú lo inicias, te vamos a apoyar. Dale para adelante con eso. Y ahí fue que yo entonces, cuando termina el Camporí, llamé a Freddy Sánchez. El pastor Freddy Sánchez, él está establecido en la Florida, pero Freddy fue uno de los líderes que trabajó mucho con nosotros en la formación de escuela de guía en la ACD. Y fuimos mucho a los campamentos de clase, yo como soporte médico, dando clases primeros auxilios, ayudando en los clubes de Quiqueya, todos esos clubes de la capital. Y llamé a Freddy, porque Freddy también es historiador de los clubes. Y
escribió un libro también acerca de la historia de los clubes de conquistadores. Y llamé a Freddy y le expuse la idea que yo tuve. Inmediatamente Freddy se emocionó. Me dice, mira muchacho, eso no fuiste tú, eso fue el Espíritu Santo que te iluminó. Vamos a darle a eso. Entonces él llamó Freddy a otros de los muchachos, a Ramón Emilio Porte, que está en otra área de Estados Unidos, y entre todos iniciamos lo que fue la idea, a darle forma a la idea, creando lo que fueron las insignias del ministerio se le buscó el nombre formal, es Ministerio de Conquistadores Veteranos Activos. Y iniciamos con la idea se convirtió ya en algo formal, ya que cuando teníamos todo hecho, se lo presentamos a la Unión, al pastor David Uribe. La idea también le gustó, la idea le gustó a los presidentes, se la presentamos a los presidentes de campo y a los líderes de campo. La idea gustó. Allí decidimos que iba a ser la indumentaria de nosotros para identificarnos, lo que es el sombrero, el pin del sombrero, nuestra pañoleta, usarlo dentro del uniforme, con el uniforme A. Okay. Y luego vinieron uniforme C, B y C. Este viene siendo el C, esta franela es un concepto que Juan de la Cruz ayudó ahí, de lo que era Najayo Viejo. El uniforme de antiguo, de cuando nosotros el color, iniciamos todo en los 60, ahí están los botones que se usaban en los 60 y 70, y hicimos este t-shirt como uniforme C. Y allí surgen los veteranos. Esa fue la motivación para que surgieran se organizó ya teniendo un coordinador nacional, coordinadores de campo, se le dio forma a nivel de la Unión. Y en conversaciones con el pastor Víctor Lejer, el pastor Uribe, entonces la idea se llevó a una resolución en el Congreso Fieles y allí oficialmente fue presentado el Ministerio de Veteranos como parte ya del Departamento de Jóvenes de cada campo de manera oficial. Por eso tengo que agradecer en este programa al pastor David Uribe, que tuvo la visión de apoyar esta idea para esta franja de líderes ya de la tercera y cuarta edad, que éramos un montón de desconocidos. Ciertamente. No teníamos un espacio, no teníamos nada que nos reuniera, que nos aglutinara, que un espacio para nosotros con nuestra generación compartir experiencia, darle a conocer la historia a la nueva generación, y todo eso son muchos de los objetivos por lo que se crearon este ministerio. Entonces ahí está nuestro papá Víctor Lejer, el pastor Gabriel Paulino, presidente de A12, fue el pastor que a los veteranos le dijo: yo creo en ustedes. Y reunió la junta de la asociación y se emitió un voto de junta reconociendo al Ministerio de los Veteranos. Wow. Con voto de junta. Por eso eternamente los veteranos agradecemos al pastor Gabriel Paulino, que siempre quiere a los veteranos, ama a los veteranos, ¿qué te puedo decir? ¿Qué no le pedimos nosotros los veteranos a Paulino? Que él diga que no. Entonces, ustedes tienen su espacio cuando se hace un camporí o una actividad que involucre a los clubes, ustedes tienen su stand, su espacio ahí para que los jóvenes vayan y conozcan un poco de los veteranos. Sí, eso es así. Ya con el tiempo, los directores de jóvenes, cada director de jóvenes, en el concilio de jóvenes de ese campo nombra a un coordinador de veteranos, que es parte del concilio. Entonces, cada vez que se organiza un camporí de aventureros, de conqui, de guía, ese coordinador está involucrado. Entonces, ya cuando nosotros participamos en esos camporí, ya tenemos un espacio asignado, que le agradecemos mucho a los directores de jóvenes esa distinción. Tenemos ese espacio siempre asignado, logística, hay lugares donde nos tratan
Muy bien. En el este, mira, nosotros somos príncipes y princesas. Allá en la ADE. Sí. Porque en la ADE nos llevan hasta cena. Allá se aparece Gla Gutiérrez con unos panes cocolo allá. Y hay tiempo para los veteranos. Sí, entonces nos sentimos bastante bien. Y en el sureste de la casa de nosotros, en la ACD, no la puedo dejar atrás porque Gerardo Bautista, ese líder, ese presidente, incluso nos tiene una cuenta en AFIDA para los veteranos, sí. Bien. Él abrió una cuenta para que los veteranos tengan un dinerito ahí para las actividades. Y él le dijo una orden, manténgale ahí esa cuenta a ellos. Bien. Que un fondo reponible, ellos gastan su dinerito y cuando se repone el fondo otra vez, o sea que eran los bautistas, pero una cosa bien. porque es que él es veterano. Claro, sí. Entonces eran los otros veteranos. Entonces ocurre también ese buen trato en el sur, en el norte, nordeste, donde vamos los veteranos, tenemos esa acogida muy calurosa. ¿Cuántos veteranos existen ahora mismo que están en el grupo que usted me enseñó? Hay 190. 190. ¿Faltan algunos? Faltan algunos veteranos, porque siempre se descubren veteranos que están inactivos y nosotros lo activamos. Venga, que usted pertenece aquí. Claro, y lo traemos, porque una de las misiones del ministerio no es solamente andar figureando en un campo y enseñando uniforme y enseñando cosas, no. Tenemos una misión de, así como se crearon los clubes para salvar, ¿verdad? Los clubes para conquistar almas para Jesús, niños en estos casos. Nosotros, la misión de nosotros ya no son niños. Conquistar esos líderes o esos conquistadores que se han ido de la iglesia y que fueron parte del movimiento activamente y traerlo de nuevo, bautizarlo de nuevo y entonces se activan, se ponen su uniforme de nuevo de guía mayor y hoy están trabajando otra vez con clubes. Eso está interesante. Una gran rescatar, bendición. Sí. Es un ministerio que yo creo que es lo mejor que puede hacer ese ministerio. Claro, lo otro no vamos a quitarle relevancia a ninguna de las actividades, pero yo entiendo que esa actividad es bastante impactante porque como lo dice la Biblia, que aquel que como que rescata a su hermano del error, como que cubrió multitud de pecados. Algo así que dice la Biblia. Salvó un alma. Salvó un alma, sí. Qué interesante. Viendo esa historia y viendo un poquito de eso, yo le estuve preguntando sobre el tema de Najayo Viejo, y usted me estuvo contando una historia de esa parte. Vamos a ver un poquito sobre eso. Lo que estuvimos hablando acerca de, usted me dijo, ¿tú sabías que Najayo era un campamento militar? Najayo tiene mucha historia. Najayo, fíjate, Najayo, cuando la gente de la edad mía escucha mencionar el nombre de Najayo, nos da nostalgia. Wow. En nosotros se manifiesta una nostalgia porque para los que somos adventistas de los años 50 y que visitamos el campamento de Najayo en esos años 60, en esos campamentos de allá que dirigían esos líderes Wilson Robert, que dirigía los Acosta, Héctor Acosta, los Héctor, y esos líderes Olivo, Dionisio Olivo, cuando eran directores de jóvenes en esos campamentos, y nosotros comenzamos a ir a Najayo. Najayo en sí fue un campamento militar de los norteamericanos en el área de Trujillo. Como tú sabrás, la Iglesia Adventista en República Dominicana en sus inicios no fue una asociación, fue una misión. Una misión. Aquí se estableció una misión ahí donde está hoy la Asociación Central. Esa misión estaba siempre presidida por un americano, por un norteamericano, por un tiempo. Y ese general norteamericano que dirigía la base militar en Najayo, cuando esa base se desmontó y ellos se fueron, ese terreno se lo entregó al presidente de la asociación. Al americano que estaba ahí. Al americano que estaba ahí. Y esa fue la forma en que llegó la adquisición de ese campamento, fue a través de eso, de esa donación. El general americano se le entregó a la iglesia de esos tiempos. Y cuando iniciamos nosotros a ir ahí a Najayo en los 60, nosotros conseguíamos allí pertrechos militares que ellos dejaron ahí. Okay. De hecho,
Ahí habían cascos de eso de Soldado y militares, todo eso. chamacos y cosas que los muchachos jugábamos con eso y nos lo poníamos en esos años, los muchachos relajando y cosas, nos poníamos los cacos y jugábamos con esos cacos, jugando los militares. Eso, esos fueron los inicios de ese campamento de Najayo. Y digo que no trae nostalgia porque hoy día ya tú no puedes entrar a Najayo como tú entrabas antes, No. porque Najayo, mejor no hablamos de ese tema, ¿verdad? Vamos a cortar eso ahí. No, pero vamos un poquito a la historia. ¿Cuándo se hace el primer camporí en Najayo? No tengo idea de cuándo se realiza el primer camporí en Najayo. Yo lo que sí te puedo decir, que en el 1975 se celebró en los terrenos de Bonao, ya la Unión Antillana y la División Interamericana celebramos allí el aniversario. Tú sabes que hoy, ya hoy vamos por el 70 y pico. eh, aniversario de los De los clubes. clubes. Entonces, el 25 aniversario Ok. lo celebramos nosotros allá en los terrenos de De la universidad. la universidad. El 75 aniversario vinieron gente de la división. Leo Ranzolín, Pastor Leo Ranzolín, no sé si era, creo, brasileño, fue que dirigió, y José Hernández, como director de jóvenes, dirigieron ese, a nivel de director de jóvenes, de la división y la Unión Antillana que estaba en Puerto Rico, ese campamento, un campamento Wow. de fin de semana con los campos que había en las Antillas, porque la Unión Antillana agrupaba las islas del Caribe. De todas las Antillas. Sí, a todas Ok. las Antillas. Entonces nosotros éramos parte, era una sola asociación que había. Ya éramos asociación, no éramos misión, ya éramos Ok, asociación. ok. Y nosotros participamos de esa actividad. Para mí ese fue mi primer camporí interamericano. Ok, ok. Sí, porque Podría vinieron personas decirse. de fuera y todo Sí, eso. sí, fue. Hasta ahora no se había visto una actividad de esa magnitud. No, o sea, esa hasta fue esa fecha. esa fue la primera gran actividad que tuvo la división interamericana aquí en el país, celebrando ese 25 aniversario, porque no se hacían camporí, lo que se hacían eran ferias. Ok. Aquí los campos celebraban ferias, no De cosa de un existían día. camporí. Sí, de un domingo. Después las ferias se hacían de fin de semana, ferias que se hacían los fines Más de semana, extensa. Ok. hasta que se iniciaron ya el asunto de los campos y esas cosas, pero eran ferias. Sí. Estamos llegando al cierre ya. Estamos llegando al cierre. Yo tengo una pregunta para Daisy y después una pregunta para usted y ya vamos a ir cerrando. Según lo que usted ha visto a lo largo de su vida dentro de la iglesia adventista del séptimo día, ¿cuál usted entiende que ha sido el mayor aporte que el Club de Conquistadores o el Departamento de Club de Conquistadores le ha hecho a la iglesia que usted ha visto y que usted ha vivido? Bueno, aquí en La Caleta, por ejemplo, que hemos vivido ya 30 años, he visto el Club de Aventureros, que hoy por hoy son los miembros que están dirigiendo la iglesia. Wow. El Los que eran grupo niñitos de eran aventureros. niños, ajá, ya son hombres y mujeres y son los que son las columnas, pues que están dirigiendo nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque ahí hay ancianos, director de escuela sabática, directora de jóvenes, ahí están todos ellos ahí todavía trabajando. Persona comprometida. Sí. O sea, que sí. Ya ellos están haciendo lo que nosotros ya no hacemos, porque ya nosotros, la mayoría nos hemos retirado y le hemos dado el espacio a ellos. Maestros de escuela sabática, todos los departamentos lo tienen esos niños, esos jóvenes, pues, porque ya son jóvenes adultos. Se puede decir que el departamento en general, aventurero, guía, conquistadores, es una columna de la iglesia, De ¿verdad? la iglesia, por lo menos aquí en la Caleta 2, eso ha sido un impacto por lo menos para mí. Sí, sí. De ver a todos esos niños que nosotros tuvimos, porque yo recuerdo que cuando comenzamos con los aventureros, mi hija era la que era encargada de los niños, directora de niños, mi esposo ayudando en el club no como director, sino como capellán, ayudándolo, y igualmente yo con todos esos niños en la misma clase de niños le dábamos, apoyábamos a todos esos clubes.
Ok. al Club de Aventureros y Conquistadores más que todo. Usted dice que cada iglesia debería tener por lo menos un club de aventureros. Un Club de Aventureros y uno de Conquistadores, por lo menos. Por lo menos, ¿verdad? Claro, porque ahí es donde está la fortaleza de la iglesia. Y esos jóvenes hacen la obra misionera. Mira, no es igual el mismo impacto que haga un joven de 18 años a un niño de 7 o 5 años que le entregue un volante de Impacta más. claro que impacta más. Yo tuve la oportunidad de ver una obra misionera que estaban haciendo el grupo de aventureros de la iglesia una de las iglesias. Ellos se dedicaron a regalar un sábado de tarde, se fueron ¿cómo que se llama eso, negro? Franconia. La iglesia Franconia. Se fueron a un sitio a repartir los boletines esos pequeños que ellos dan, literatura, pero con cada literatura ellos entregaban un bolón a la persona y le decían, Cristo te ama. Wow, y bonito. Eso impactó tanto a la gente que se quedaban sorprendidas. Un niñito ahí. Un niñito, y ellos se quedaban, ay, gracias, mi amor, Dios le bendiga. Entonces ellos, las mismas personas adultas, se quedaban mirándolos porque los mandaron solos, ellos estaban solitos, ellos iban nada más a buscar los bolones y las literaturas para entregar y volvían. Pero la gente quedó impactada. Y si así como hicieron esa iglesia, hicieran las otras, mira, yo digo que la obra fuera más grande. Más grande. Qué bueno, qué bueno. La última pregunta para usted es casi la misma pregunta, pero vamos a modificarlo un poquito. ¿Usted entiende que Dios obra a través de los clubes? ¿Que Dios extiende su gracia a través de los clubes? Mira, por mis años de experiencia, o sea, el ejemplo que yo te puedo poner más patente soy yo. Ok. Es mi persona, o sea, yo me veo yo. Yo entré a los clubes de conquistadores siendo un muchacho, pero ya yo tengo ya casi 70 años, voy a cumplir ya 70 años. Ok. Entonces, desde mi adolescencia, al yo cumplir 70 años, mi inicio fueron los clubes. ¿Qué hubiese sido de mí si yo no aprendo en la clase de amigos, compañeros exploradores, estador guía? Todo lo que aprendí, toda la participación mía en esos campamentos que hacíamos en aquellos años. Sí. Y eso me mantuvo en la iglesia. Y ya luego que soy guía mayor, entonces continúo dirigiendo a otros niños. Es una cadena, es una cadena. Y esa, yo digo que los clubes de conquistadores son como los glóbulos rojos de la sangre. Sí. O sea, una iglesia que no tiene clubes tiene anemia. Está anémica. Ay, ay, ay. No tiene oxígeno. El oxígeno se lo dan esos niños, esos aventureros, esos clubes, porque esos son los que se quedan en la iglesia. Un adulto que se bautiza tiene un 80% que abandona la fe, pero un conquistador que se bautiza tiene un 90% que se queda. Pasa toda la vida en la iglesia. Algo que yo veo que tienen los clubes es que cuando un niño que no es de la iglesia se bautiza, hay un 100% de probabilidad de que su papá vengan a la iglesia. Viene la familia. O sea, de muchos casos, porque obviamente no hay casos difíciles, pero que yo he visto muchos casos. El niño llegó, se bautizó, el niño cambió por completo, el niño es otro diferente, sí, y trae a los padres se bautizan y se queda una familia entera. He conocido muchos. Nosotros tenemos un ejemplo de aquí al lado. Ok. Y yo te puedo decir, es más, yo le voy a hacer un llamado a través de este programa, porque yo me atrevo a muchas cosas. Dele, que esto es suyo. Yo le hago un llamado a los líderes de nuestra amada iglesia adventista. Antes existía el departamento de obra misionera y el presupuesto se volcaba mayormente a obra misionera. Pero ese departamento, después del COVID, de obra misionera se cayó. Con el quédate en casa y todo lo que vino ahí, se derrumbó el departamento de actividades laicas de las iglesias. Entonces, ¿qué es lo que está fuerte ahora? Son los clubes, son los niños ahora los que llegan, los que están viniendo. Entonces, esos presupuestos que antes se le daban y se dedicaban a obra misionera, vamos a apoyar a los clubes, que esos son los que están, a través de ellos que están llegando los niños a la iglesia y los jóvenes y los conquistadores, los adolescentes. No hay un programa. No existe ningún programa dentro de la iglesia que traiga más bautismos que el movimiento de clubes. Entonces, si esos son los que están ahora mismo fortaleciendo las iglesias, la membresía, vamos a apoyar entonces a los clubes. Amén, amén. Vamos a terminar con la historia que te iba a contar.
Tú me ibas a hablar del vecino y con eso vamos a ir Bueno, concluyendo. nosotros tenemos unos vecinos aquí al lado que tenemos más de 30 años conociéndonos. La señora tuvo dos niños y ella conocía el Evangelio. Su papá conocía el Evangelio, pero ya estaban fuera de la iglesia. Pero desde que esos niños nacieron, mi esposo y yo comenzamos a llevarlos desde los 3 primeros meses a la iglesia todos los días de culto. Y los niños fueron creciendo los dos en eso. Ok. A cuando comenzaron a leer, empezaron a leer fue con la Biblia. Yo tenía aquí una escuelita bíblica donde les enseñaba a leer, a escribir, y ellos venían a su escuelita bíblica. Los niños a la edad de 10, 11 años comenzaron que se querían bautizar, se bautizaron los dos. Pero los padres seguían en el mundo, ellos tenían un colmado, mucha bulla, mucha cosa, mucha bebida, que incluso un día le preguntaba yo a la niña por su mamá, ¿está la borracha? Ay, ay, ay. No le diga así a su No le mamá. diga Y ya así. ella le decía, ¿dónde está tu mamá? La niña me hacía la seña, pero no lo decía. Pero la madre comenzó a reflexionar, se bautizó ella, se bautizó el Señor, y hoy por hoy ellos están en la iglesia, aunque hoy ellos no están aquí en el país, uno no sabe, pero uno todo lo pone en las manos de Sí, Dios. sí. Qué bueno, qué bueno. Señores, yo me he gozado mucho en esta tarde, en este espacio aquí lleno de naturaleza. Yo cuando llegué aquí, yo me puse contento, porque yo dije, vamos a grabar al aire libre, rodeado de plantas. Y estoy muy contento de que ustedes hayan aceptado y le hemos pasado muy chévere, muy chévere. Familia, hemos llegado al final, hemos llegado al cierre. Si usted tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Daisy o que le quiera hacer a Miguel Ángel, usted la puede hacer ahí en los comentarios, ellos van a ver el video, tal vez puedan responder o le hacemos llegar la pregunta también a ellos. Y tal vez en otra ocasión volvamos con otra temática y tengamos otro conversatorio. Pero hasta aquí hemos llegado. Nos vemos la próxima semana con otro contenido interesante. Bendiciones.